Bienvenidos todos a una nueva serie de videotutoriales sobre Dragon Age Toolset, en el que vamos a ver la creación de niveles exteriores para incrustarlos en nuestras áreas, como veíamos en el capítulo 1. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un área exterior, más bien un nivel exterior, que lo elegimos de aquí, desde nuevo nivel, y nos saldrá una ventanita en la que nos dará a elegir primeramente si queremos un terreno o un área interior. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a terreno, lo elegimos, y la siguiente ventana nos mostrará las dimensiones de este terreno. Incluso si le damos a avanzado podemos ver algunas de sus propiedades, como la longitud de cada uno de los trozos del terreno, y un 64 por 64 es una dimensión bastante pequeña. Vale, vamos a trabajar con ella, pero esto es lo que normalmente sería en Neverwinter Nights un tile de 2×2. Así pues, le damos a siguiente, le damos a finalizar, y en el visor de niveles aparecerá simplemente lo que es el terreno en el que vamos a editar. Lo primero que vamos a hacer es aprender a movernos por el editor de niveles, y esto cambia conforme al editor de áreas, y es que se mueve más tipo 3D Studio Max. Por ejemplo, con la rueda del ratón, simplemente haciendo clic en la rueda del ratón, nos desplazamos a través del terreno, y moviendo la rueda del ratón hacia arriba y hacia abajo hacemos el zoom. Además de que si presionamos la tecla Alt y le damos a la rueda del ratón, nos podemos ir rotando la cámara. Y esto funcionará diferente si tenemos seleccionado un modelo u objeto. Bueno, como todo está un poco oscuro, lo primero que vamos a decirle a nivel es que lo queremos exportar como un área, y para ello nos vamos a ir al botón más de aquí arriba para crear ese tipo de área exportable. Lo primero que va a hacer, además de darnos un cielo, es saltarnos esta ventanita, en la que lo primero que debemos hacer es darle un nombre de layout que nos permitirá pocos caracteres, así que normalmente hay que identificarlos bien. Yo suelo poner mis iniciales Kuka, y vamos a poner tut de día, ¿vale? Le damos un nombre. Y le damos a OK. Seguidamente voy a grabar el nivel y se exportará como un recurso externo en nuestra carpeta de arte. Vamos a llamar tutorial exterior. Una de las ventajas de trabajar con el editor de niveles es que podemos crear diferentes instancias de un mismo nivel. Por ejemplo, si os habéis dado cuenta, en la campaña hay áreas que son prácticamente iguales, pero unas son de día y otras son de noche. Bien, vamos a hacer ese ejemplo, así que lo que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de área exportable. Vamos a dar otro nombre de layout, un nombre de área, vamos a llamarla área de noche. Y para hacer un poco de diferencia con el otro área, lo que vamos a hacer es vamos a ver estos settings de atmósfera, y por ejemplo lo primero que vamos a hacer es cambiarle el tipo de modelo de cielo que va a tener. Elegimos el de noche y vamos a ponerle un poco de alfa a la luna para poder ver la luna. Aquí está. Podéis incluso cambiar la escala, hacerla un poquito más pequeña, y un poquito el color de la atmósfera para que parezca un poco más oscuro. Y así formaríamos lo que sería un área nocturna, una instancia del mismo área pero nocturna. Bien, nos vamos a simplemente centrar en el área de día. Pues vamos a comenzar a ver las herramientas de terreno propiamente dichas, que además de tener las que ya vimos en el capítulo 1 sobre mover, rotar y seleccionar, vamos a ver primero la colocación de modelos, que son simplemente objetos en 3D para colocar. Bien, vamos a hacernos una búsqueda para buscar un molino de viento entre todos nuestros modelos, así que tecleo Windmill en el filtro hasta que me aparezca. Bueno, pues simplemente selecciono primero el cuerpo,
Primero me fijo bien que esté bien colocado. Está un poquito más alto de lo normal. Siempre podéis utilizar las herramientas de Snap que tenéis aquí y elegir algunas de las opciones para que se coloque como es debido y rote a unos ciertos ángulos de rotación. Bien, vamos a colocar más o menos el cuerpo. Veis aquí ya está haciendo la opción de Snap. Lo va moviendo a cuadrículas y así lo hago mucho más preciso. Bien, ahora voy a buscar el tope. Lo voy a colocar y lo vamos a mover y rotar un poquito.